ahora estamos en comunicación con Edgardo Form, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente Nuevo Encuentro. Edgardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros acá estábamos con Victoria hablando, mi nombre es Facundo, estábamos hablando un poco del DNU, ¿no?, que se presentó a medida como para Clarín. También sabemos que desde el Nuevo Encuentro hay una protesta, hay una cuestión que se quiere presentar, porque bueno, cuando uno revisa el DNU no está muy armado como para que pueda aplicarse, ¿verdad? Bueno, nosotros, me refiero al bloque de Nuevo Encuentro en la legislatura porteña, bloque que integramos con Gabriela Cerruti y Delia Bisuti, el que habla, presentamos en un juzgado en lo contencioso y administrativo de la Ciudad de Buenos Aires un recurso de amparo pidiendo la declaración de nulo, de nulidad absoluta, este decreto de necesidad y urgencia que presentó el jefe del gobierno de la ciudad, porque contraviene normas de la Constitución Nacional y de la propia Carta Magna de la Ciudad de Buenos Aires, así que es absolutamente inconstitucional. Claro, sí, uno va viendo un montón de cuestiones cuando se van hablando de las leyes que se van promulgando, pero bueno, este decreto concretamente es como que desborda de inconstitucionalidad cuando uno lo va leyendo, cuando uno lo tiene a la mano. También se habla un poco con respecto a esto de la libertad de expresión. Se tiró mucho en los medios de comunicación masivas, ¿no?, los medios de comunicación hegemónicos también. ¿Por qué atentaría, no, esto a la libertad de expresión? ¿Cuál es su visión de esto, Edgardo? A ver, la libertad de expresión está absolutamente garantizada por la Constitución Nacional, y no solamente en la letra, sino en los hechos. Hay que tener en cuenta que los periodistas que forman parte de la oposición sistemática al gobierno nacional dicen permanentemente todo lo que quieren, al punto tal que incluso hacen denuncias que no tienen sustento, hablan de una manera despectiva, peyorativa, ofensiva de la presidenta de la Nación, del fallecido y recordado presidente Néstor Kirchner, inventan historias de corrupción, cosa que en algunos casos están bajo jurisdicción o estudio de la justicia sin que haya dictamen en absoluto, y sin embargo nadie les dice nada, porque las categorías de calumnias e injuria fueron suprimidas de la legislación nacional justamente en el marco de este gobierno que ha comenzado en el año 2003, de manera tal que bajo ningún concepto está en peligro la libertad de expresión. Acá se creó el fantasma de la intervención en el Grupo Clarín, una operación mediático-política que comienza con Joaquín Morales Solá, continúa con la teatralización, la dramatización que hizo Jorge Lanata, y culmina, por así decir, con este decreto de necesidad y urgencia, que es absolutamente funcional al Grupo Clarín como una forma de poner obstáculos a la puesta en vigencia plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hablamos todo el tiempo de cómo este DNU influiría en la vida o en el crecimiento o en lo que tiene que ver con el desarrollo del grupo económico de Clarín y de muchos otros, ¿no? Pero si este DNU se aplicara, ¿de qué manera podría afectar a los pequeños grupos o los pequeños emprendimientos que están haciendo comunicacionales, como por ejemplo los que tienen que ver con cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires? Lo que pasa es que si este decreto se convirtiera en ley, y hoy al respecto hubo una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde había posiciones divididas, como era de prever, el PRO en forma unánime respalda esto, pero dentro de lo que denominaríamos el arco opositor al gobierno de Mauricio Macri hay distintas miradas, distintos enfoques. Esto, por un lado, restringe el derecho de huelga de los trabajadores, porque establece una categorización en uno de los artículos del anexo del decreto, que tiene sus considerandos, entre los cuales habla de las amenazas a la libertad de expresión, como si hubiera habido efectivamente amenazas. No hay tal cosa, y en definitiva pone obstáculos para que se aplique la Ley de Servicios de Comunicación. Si la Ley de Servicios de Comunicación no se aplica en plenitud, también se crean obstáculos para que las entidades sin fines de lucro puedan acceder en plenitud a la disposición de señales
dentro del 33% del espectro radioeléctrico que le otorga la norma. Claro. Y es interesante ver que justamente de alguna manera se pone la comunicación como una propiedad, ¿no? Claro. Y este tipo de huelgas serían un atentado a esa propiedad privada. Sí, pero acá lo que hay que tener en cuenta, porque probablemente la justicia, finalmente, el Poder Judicial o la Corte Suprema, la instancia que corresponda, dictamine la inconstitucionalidad de esta norma, pero para eso puede faltar un rato largo y es sobre lo cual especulan los abogados, el ejército de letrados que acompaña al Grupo Clarín, que trabaja para el Grupo Clarín, y que tengan en cuenta ustedes que la propia Elisa Carrió dijo que conocía el decreto desde diciembre del año pasado. O sea que tienen una cantidad de dictámenes, de presentaciones preparadas como para obstaculizar en forma permanente el cumplimiento de la ley. Claro, se podría entonces traducir como otra forma de prolongar que no se aplique plenamente la ley de medios, entonces. Claro. Algo de esto ha dicho con acierto y con su conocimiento profundo de la Constitución y de las leyes Damián Loretti, que es uno de los autores, redactores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto pone un nuevo obstáculo. Entonces, si bien la justicia ahora cuenta con una serie de amparos presentados por distintas entidades, en nuestro caso por el bloque de Nuevo Encuentro, como ya sabemos, la justicia argentina es muy lenta y sobre todo si tiene connivencia con los grandes grupos económicos. Claro. Así que el escenario que se presenta, por cierto, que es muy complejo. Y como dijo el expresidente Lula, tomando palabras que quizás alguna vez escuchó de César Jarolaski, Clarín ataca como un partido político y se defiende con la libertad de prensa. Y bueno, para ir cerrando un poco, ¿de qué manera entonces puede ver ustedes que se puede empezar a organizar el movimiento cooperativo o mutual o lo que tiene que ver con la economía social, estas personas que se encargan de comunicar pero sin el lucro como objetivo primordial, como para hacerle frente a este tipo de medidas? ¿De qué manera podemos de alguna manera luchar en contra de todo esto? Bueno, una de las herramientas que tiene el movimiento cooperativo y mutual es la integración. Es decir, que si en lugar de actuar en forma disgregada, dispersa, individual, sumamos fuerzas, podemos tener mayor gravitación. En este sentido, hay que valorar el hecho de que en los últimos tiempos, desde el 2009 para acá, hay una serie de emisoras de televisión y algunas de radio que obtuvieron sus licencias, y yo creo que también hay que solicitar a la AFCA, a la autoridad de aplicación, que acelere el otorgamiento de licencias. Y un gran desafío que tenemos en la economía solidaria es contar con elencos profesionales que puedan garantizar no solamente la conducción de estos medios, sino también producción de contenidos con alto nivel de calidad, en el sentido estético, en el sentido de cómo llegan a los destinatarios, televidentes y oyentes, porque hay una estética instalada de alguna manera en el imaginario colectivo, que es un piso del cual no se puede descender. Claro. Y legislador, entonces, como para cerrar, sí. ¿Cuál sería el paso concreto que se podría dar o que se está pensando desde el encuentro como para avanzar con digamos, ante este DNU, ¿no?, que viene? ¿Cuál es el paso concreto que viene ahora? Bueno, acá lo importante es ver cómo podemos evitar que el oficialismo macrista logre los 40 votos que necesita para consagrar este DNU como una ley. Claro. Como el tema se va a tratar en la sesión del jueves 30, tenemos algunos días para ver si logramos ganar la sensibilidad y la conciencia de otros colegas para evitar llegar a ese número. Claro. Bueno, y después, como ya dijimos, está el recurso de la justicia. Acá el problema de fondo, el problema político de fondo es cambiar la relación de fuerzas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Y una oportunidad son las elecciones legislativas de octubre. Por eso es importante, es importante ahora que se está empezando a preparar el terreno realmente y concretamente para que nos escuchen en los distintos barrios acá en Capital. Claro, acá el gran desafío es político, es cambiar la relación de fuerza, lo cual supone tener más legisladores que estén en sintonía con el proyecto nacional en la legislatura porteña y a nivel nacional
garantizar que ambas cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Diputados, sigan teniendo mayoría que acompañe el proyecto nacional, porque de lo contrario la gobernabilidad de la Argentina de acá al 2015 va a ser un terremoto permanente. Claro. Pero bueno, legislador, muchas gracias por su comunicación, realmente sabemos que su tiempo es muy valioso y agradecemos que comparta sus minutos con nosotros. Muchas gracias. El agradecido soy yo, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, estamos ahí en comunicación con Edgardo Form, legislador porteño de Nueva